Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muchas gracias, maestro, por esta presentación y por estar con usted. No, siempre es un placer, maestro. Bueno, revisando y tratando de entender qué sucede con América Latina, y bueno, también se puede ver por el mundo, yo veo que durante el siglo XX es como una lucha constante entre una izquierda llena de fuerza, con presencias de la guerrilla, con cosas crueles, con manejos, con herencias y mutaciones malignas que ahora vemos, contra una derecha recalcitrante, una ultraderecha, una presencia de militares o una historia que verdaderamente vuelve a los países del cono sur, a estos países del fin del mundo, como les digo yo, con una herida en el alma que nunca va a cicatrizar. O si cicatriza será el recuerdo de algo que ellos sí vivieron y tuvieron que luchar en pos de una palabra que se llama libertad. O sea, sí lo vivieron. Esta eterna lucha siempre ha sido constante, no ha cambiado. Parece que los tiempos tienen como un constante repetirse, ¿no, maestro? Así es. Y cuando usted planteaba a quiénes tocábamos, en este contexto, en el contexto que está dando de América Latina, esta América Latina que parece irreconciliable, gobernada en muchos casos por truanes. ¿Qué? Maestro, eso es una frase de un ídolo suyo. Sí. El otro es Jorge Luis Borges. Borges Y el otro eso. personaje, Sábato, que es la contraparte. Sábato era un hombre de izquierda, pero ambos, ¿qué unía a Sábato y a Borges? Es que eran dos sabios, dos literatos profundamente honestos. Más distante, Jorge Luis Borges, muy escéptico de la política y también escéptico de América Latina. Cuando le preguntan a Borges, oiga, ¿usted ha leído a Vargas Llosa? ¿Leyó? No lo he leído, no tengo ninguna obligación de leer a Vargas Llosa. Pero le preguntan por Gabriel García Márquez, sí, uno de sus libros, Cien años de soledad, y le dice el entrevistador, es una de las grandes obras de América Latina. No solo de América Latina, dice Borges. No, o sea, era un sabio, leía lo que le gustaba y no para aparentar. Era, yo creo que el hombre más culto del siglo XX en América Latina. Maestro, Y Sábato, una autoridad moral, era un Tolstoy argentino. Qué bueno que lo dice, porque la tonalidad de Sábato tiene que ver con esos rusos y lo de Borges tiene que ver con estas grandes presencias del universalismo. Son como dos cosas distintas. Pero Borges, sí, fue víctima de alguna manera de sus propias ideas y fue víctima de un Estado que se le venía encima. Borges detestaba, y hay una frase, maestro, una idea, donde decían, Borges se levantaba diario y se sentaba en su cama y decía, qué terrible que Perón siga manejando Argentina, ¿sí? O sea, detestaba la figura de Perón y detestaba la figura de Evita, ¿sí? Le parecía verdaderamente algo deleznable. Le parecían las locuras de sus paisanos, el peronismo, adorar al peronismo. Y no olvidemos que Perón lo persiguió. Perón le quitó, Sí, él era maestro, director de la biblioteca de la Universidad de la Biblioteca de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional, y Perón le quitó el empleo, lo persiguió por todos lados. Sí, y tenía sus razones. Pero estos hombres dejaron mucho más que rencores. Dejaron la idea de ambos, Borges y Sábato, la idea de la libertad como esencial para el arte. No existe arte sin libertad. Eso me parece fundamental. Por eso, dijo en algún momento Sábato en una conversación, Sábato Borges, por eso a los artistas que son esencialmente rebeldes les va tan mal en las revoluciones. Los hacen pomada. Maestro, de Cuba. Fíjese qué bueno que lo dice. Sábato decía una frase, el ser humano es un contraste entre ambiciones y deseos, aspectos humanos y elementos oscuros que no puede negar, pero eso hace su grandiosidad, de eso hace que de su esencia salga el arte, y el arte es lo único que le puede salvar la vida a una cultura, no la política. Eso decía Sábato. Sí, y siguiendo con Sábato, en esta línea que usted comenta, profesor, de un explorador de la naturaleza humana,
Él decía, en el túnel hay un pasaje donde... Qué grandes libros, ¿no? No, 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 Con los el cuales túnel crecimos sobre héroes y nosotros. tumbas. Son los dos que yo he leído y releído. Pero hay un pasaje donde alguien comete un crimen y de inmediato quiere contarlo. Comete un crimen para contarlo y busca un editor. Él decía, la vanidad. Bueno, decía el personaje, pero es Sábato el que está hablando. La vanidad es el motor del progreso humano. Es muy fácil ser modesto cuando se es Einstein, cuando se es célebre, pero esa no es modestia. O sea, No, maestro, es muy fácil ser Einstein modesto. no cuando tenía se es- nada de No, modesto, no, era no. un narcisista maravilloso. Bueno, pero simulan ser modestos. Sencillos. Porque la modestia es la vanidad del célebre. Eso decía el personaje, bueno, una reflexión de Ernesto Sábato, ¿no? Fíjese, maestro, y ahí eso me gusta mucho lo que dice, porque al fin de cuentas muchas veces se ha relacionado la figura de Ernesto Sábato con un pensador francés, Albert Camus, que habla también del tormento y la necesidad del artista de plantearse ante las cosas que le duelen sin el miedo que se apodera del humano. O sea, quítate el miedo para buscar el dolor y ese dolor te va a hacer decir la verdad. Y él saca, dentro de los libros grandiosos, El extranjero, el que comete el asesinato, la muerte de por medio. Pero fíjese, ¿por qué planteamos esto de Borges y Sábato? Que me gusta mucho porque parecieran antípodas, pero se cruzan en lo mismo, en el ser humano, en el sentido humanista, en el valor del humano. ¿Qué es lo interesante para mí de esto? Sábato tiene comentarios al final de su vida donde dice, pareciera que tengo simpatía por la izquierda, pero la verdad lo que me parece fascinante es el anarquismo, no respetar las reglas establecidas por una serie de seres humanos que lo único que están haciendo es enfrentarse los unos con el otro. Una derecha con órdenes, una izquierda con sueños que no ha cumplido, pero los dos igual de crueles. Sí, la palabra crueldad y es una gran idea. A la manera de Sábato. A la manera de Sábato, no a la manera en que se puede traducir. No. Simplemente es mi soberanía personal está por encima de cualquier gobierno y de cualquier Estado. Y hay algo en esto de la intimidad a la que lo dice Sábato. A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren, y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. ¿Sería eso verdaderamente, dice el personaje, me quedé reflexionando en esa idea de la falta de sentido? Toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes. Hombre, esto, es una maravilla. Prosa, maestro, y una idea absolutamente que la toma Sabina, fantástica. la toma Joaquín Sabina, que toma de todos los poetas y de todos los sabios, dice, y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Eso es en el fondo. Serrat de Sabina, este es un gran borracho plagiador de gran talento. Decía. Sí. Pero fíjese, Borges también dice algo. El ser humano y la injusticia tienen un común denominador. No se sabe qué hacer con ellos mismos. Sí. Mientras el ser humano no pueda ser justo, Sí. Conceptos como el Estado, las sociedades, las luchas por las cosas, la lucha contra el mal, la lucha contra el bien, esto que hace que los seres humanos se enfrenten, decía Borges, todo eso todavía es un mal necesario. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha podido llegar a ser justo adentro de él mismo, maestro. Y esta es la lucha, yo veo esta lucha de izquierdas y de derechas, porque parece ser que esta es la historia del siglo XX en América Latina, y yo la veo, y yo veo la desesperada necesidad de sociedades por buscar buenos gobernantes, ¿no, maestro? Que parece ser que no se nos da. Sí, aunque los gobernantes son reflejo de las sociedades. Queremos que los gobiernos nos resuelvan todo, que no tengan ninguno de nuestros defectos como persona ni como sociedad, pero ese es un comentario al margen. Para Borges, esta idea que usted señalaba de llegar a ser justos, para él lo ideal es que no existieran gobiernos, desde luego. Y tiene él admira mucho a un sabio sueco, a Swedenborg.
Swedenborg, sí, Sí, que es notable para él. notable. Y él decía, para Swedenborg, al cielo no se llega solamente siendo justo, sino que se llega a través de la intelectualidad y de la cultura y del arte. El cielo es una conversación angelical. Y dice, ¿qué va a ser en el cielo? Un compadrito que no le ha hecho daño a nadie, que ha sido bueno y todo eso, pero no ha leído nada, no ha estudiado nada, no conoce nada, no va a entender lo que sucede en el cielo. Por tanto, uno se salva por ser justo, por lo que conoce y por la cultura. Son las tres ideas de Swedenborg que para Borges es lo que hace uno, que el ser humano llegue a sublimarse. ¿Qué es lo que llama llegue a Swedenborg sublimarse. las acciones vitales? Sí. Del ser. Le llama las acciones vitales, lo que está adentro de la Sí. intimidad, porque la intimidad es el lenguaje de lo extraordinario. Y fíjese, dos seres verdaderamente notables, con un profundo desencanto por las ideas, que no las transmiten a base de rencor, de enojo, Sí. sino que saben sacar de la parte desencantada del humano una nueva esperanza con ideas grandiosas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Tenemos carencia de ideas. ¿Cuál es el carencia Borges de que más le palabras. gusta a usted, profesor? Mire, el poeta, el ensayista, el cuentista, el Borges oral. ¿Cuál El de todos? Borges oral fantástico, maestro, que decía cada cosa. Que me acuerdo que Arreola lo entrevistó aquí en el Castillo de Chapultepec y Arreola no paraba de hablar. Y todo el mundo quería escuchar a Borges. Y Arreola le dice, maestro, discúlpeme, tal vez me excedí en mis palabras. No se preocupe, estoy encantado de haber compartido con usted grandes silencios. ¿Sí? Esa fue la manera en que cerró ese programa Borges. Vargas Llosa llega con Borges y le dice, oiga, quisiera preguntarle un poco sobre Perón y esto. En esta casa no se habla de política. Sí, es que es una parte importante. ¿No escuchó usted que en esta casa no se habla de política? Haga el favor de retirarse. Y lo echó para afuera, maestro. Y solo Vargas por Llosa no haber... sigue admirando a Borges. Sí, escribió claro. un libro, Eso lo Conversaciones cuenta con- Vargas sí. Llosa. Me corrieron por no callarme la boca. Sí. ¿Sí? En poesía tiene cosas maravillosas también, profesor. Él, en un poema, escribe sobre Cristo Jesús en el cielo y dice, Jesús recuerda el olor de la carpintería, la lluvia de Galilea y algo que nunca podrá ver en el cielo, que es la bóveda estrellada. Y Jesús siente nostalgia. Ese es uno de sus poemas, el tema de uno de sus poemas que a mí me encanta. Y otro que es una maravilla, Epitafio. Pero creo que ya nos ganó el tiempo, El profesor. tiempo, ya le dije que siempre el tiempo se nos va, maestro. Pero es un gran tema. Dos ideas que chocan, pero siempre hay seres humanos que nos hacen sentir que todavía hay grandes posibilidades en la política. ¿Eh? Ahora solamente quisiera cerrar. Es época donde necesitamos palabras distintas, diálogos diferentes, maneras de encontrarnos distintos. Tenemos anhelos y como decía Sábato, el anhelo es nostalgia por lo que no ha sucedido. Todavía estamos esperanzados de que esto suceda. ¿En dónde? En nuestro continente, América Latina. Maestro, un placer. Un gusto. Y nos veremos el próximo sábado, aquí en Punto de Foca, con el gran maestro Pablo Llano.